Bueno, estamos en nuestra serie que se llama Pactados, y parte de ese pacto quiero compartir con usted el tema de esta tarde, que es una salvación tan grande. Una salvación tan grande. Vamos a meditar en el libro de los Hebreos, capítulo 2, versículos del 5 al 18. Hebreos, capítulo 2, versículos del 5 al 18. Y como le dije antes de la declaración, en esta oportunidad voy a ocupar la nueva traducción viviente. Es la versión de la Biblia que voy a ocupar, porque es la que a mi ver me parece más explicadita específicamente para este tema. Así que vamos entrando en materia directamente, y dice la palabra del Señor. Es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos, porque en cierto lugar las escrituras dicen: ¿qué son los simples mortales para que piensen en ellos? ¿O un hijo de hombre para que de él te ocupes? Sin embargo, lo hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor. La salvación que nuestro Señor compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario no solamente te libró de que no fuésemos al infierno, sino que la salvación traía algo bien explícito, y es la palabra gobernabilidad. La palabra gobernar significa establecer un señorío. Vuelvo y repito, la palabra gobernar significa establecer un señorío. Si tú no has establecido un señorío, se te van a subir a la cabeza. Te van a mandar a ti y van a querer hacer contigo lo que te dé la gana. Y cuando hablo de eso, me refiero a los problemas, a la enfermedad, me refiero a la miseria, a la pobreza, a cualquier situación, al que dirán, a los problemas del mundo. El objetivo del Señor es que tú y yo gobernásemos no solamente nuestra vida con la ayuda del Santo Espíritu, sino que nuestra familia, nuestra casa, la iglesia. Y Dios nos ha llamado a que, así como somos gobernados, tenemos que ser gobernantes nosotros también. Parte de ese propósito, por eso es que dice una salvación tan grande, porque va más allá de que tú y yo tengamos boleto hacia el cielo. Es algo tan hermoso que usted lo va a ir viendo. Y lo primero que vemos en los versículos de el 5 al 7 es gobernabilidad. Fue lo mismo que nuestro Señor le entregó a Adán cuando lo puso para que señoreara, para que mandara, para que ordenara el huerto del Edén. Esa misma razón, ese mismo propósito, ese mismo objetivo es el que el Señor lleva, para que cuando tú lo recibas a Él, tú puedas ser más que vencedor en Cristo Jesús. Por eso es que Dios no quiere ver que sus hijos, ¿y qué hacen? Tiene que tomar acción. Haga su parte, Dios va a hacer el resto. Entonces, parte de esta salvación tan grande es que somos gobernadores. Amén, hermana Vane. La cita es Hebreos capítulo 2, versículos del 5 al 18. Y ahí nuestros hermanos de multimedia lo están poniendo ahorita en la parte en que estamos. Lo único que yo estoy leyendo, nueva traducción viviente. El objetivo de Dios es este. Versículo 8 dice: le diste autoridad sobre todas las cosas. Veíamos el día de ayer en el devocional que la palabra dice, y esto lo voy a ocupar solo como referencia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, la palabra del Señor dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad. Hablábamos en específico que el Señor dio autoridad a los discípulos. Una cosa es hablarle al monte, que eso lo puede hacer cualquiera, pero otra cosa para expulsar demonios, para sanar toda enfermedad y toda dolencia, es única y exclusivamente de los discípulos. Por eso es que cuando la palabra dice en Hebreos 2:8, le diste autoridad sobre todas las cosas, es porque el Señor no solamente la toma, sino que nos la entregó a nosotros. Y sigue diciendo, versículo
8 siempre. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda afuera. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. ¿Qué significa esto? Que Jesús no está gobernando cuando Él venga después de haber entregado a la iglesia al Padre. Dice la Biblia que Él va a venir a luchar por Israel. Viene con su vestidura blanca y dice la palabra que en su muslo está escrito fiel y verdadero. Rey de reyes y Señor de señores. Y en esa autoridad, ya para tomar toda la autoridad que nuestro Padre Celestial le entregó. Y cuando nuestro Señor haya hecho el juicio y toda la guerra y ha habido y por haber y Armagedón y todo lo que conocemos, Él le va a entregar como medalla, como trofeo al Eterno para decirle: tome, papá, una vez más el rol que usted tuvo hace miles de años atrás. Sabe que nosotros como iglesia del Señor no solamente nos dio gobernabilidad, sino que también nos dio autoridad. Pero para que las cosas se sujeten a ti, como lo dice Mateo, tenemos que ser discípulos. Discípulos es el que aprende, el que se pone debajo de alguien para aprender, para aumentar, para crecer, para saber cómo funcionan las cosas. Tú tienes que saber que todo en el reino tiene una forma de ser. Nada es al azar, nada es por suerte, nada es aquello de que, bueno, ni modo, que se haga lo que Dios dice. No. Todo lleva una razón de ser, y la razón de ser es la palabra. ¿Por qué te hablo de esto? Porque esto nos lleva al siguiente versículo. Del 9 en adelante dice: no obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios nos libró, y la palabra sí lo dice, que nos libró ¿de qué? De la ley. ¿De qué? Del pecado y de la muerte. No solamente Él nos dio gobernabilidad, no solamente nos dio autoridad, sino que nos dio, oye bien esto, la autoridad de pasar encima de la muerte. Dios lo entregó todo, Dios lo hizo todo. Por eso es que Él ha establecido que la vida del hombre es Salmo 90:10 de 70 y en los más robustos 80. Y en Génesis 6:3 dice que la vida, que Él no va a contender con su espíritu, mas la vida del hombre, dice, será de 120 años. La muerte prematura no depende del Señor. Tú tienes que saber cómo vas a vivir. Te vas a cuidar, te vas a vitaminar, te vas a comer correctamente, vas a hacer las cosas como tienen que ser y vas a vivir. Vas a vivir el tiempo establecido por el Señor, porque Él no solamente te dio gobernabilidad, no solamente te dio autoridad, sino que también sobrepasamos a la muerte. La muerte ya no se enseñorea de nosotros. Él la sufrió por causa tuya y por causa mía. Pero no termina allí. Dice la Biblia, oiga esto: para que por medio de quien fue todo hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlo a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Somos coherederos. Y sabes que la Biblia llama a la mujer, ¿qué? Heredera. ¿Verdad que no dice coheredera? Dice heredera ¿de qué? De la promesa, de la promesa. Gracia. Heredera de la gracia. El Señor no solamente nos dio gobernabilidad, no solamente nos dio autoridad, no solamente nos puso por encima de la muerte, sino que también dice el Señor: te llamo mi hermano. Tecnón. Mismos derechos como hijo, adoptado, por supuesto. En vez de la simiente o la raíz original. Qué maravilloso es nuestro Señor. Es una salvación que no solamente nos libra del infierno, sino que la palabra nos dice en Romanos
capítulo 8, versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero aquí sí hay una condición, dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿A qué se llama la palabra padecer? A negarnos a la carne, a llevar el escarnio del mundo, cuando tú y yo declaramos la verdad, declaramos la palabra y vivimos reino. Volvemos a nuestro texto original. Dice la palabra, versículo 12. Pues le dijo a Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Versículo 13. También dijo, pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. ¡Wow! Cuando tú tienes una salvación tan grande, Dios te ha dado gobernabilidad, te ha dado autoridad, estás por encima de la muerte, somos coherederos. ¿Sabes qué tienes que hacer? Anunciar esta palabra a otros. No nos podemos quedar callados. No podemos decir solamente aquí nos quedamos. No. El mundo va a seguir sufriendo pérdidas. El mundo va a seguir sufriendo problemas, y algunos más graves que otros. Pero yo quiero decirte en esta mañana, y lo vengo diciendo en la mañana, corrijo, la obligación de nosotros como hijos de Dios es hablar la verdad, hablar la palabra. El mundo está entrando en un caos. El mundo está viendo qué hace, dónde reside, qué toma, de dónde agarra. Y yo quiero decirte algo, amada del Señor. No tienes que depender de una profecía, de una palabra. Tú tienes que depender de la palabra de Dios escrita y de la palabra del Señor a través del Santo Espíritu. Es lindo cuando el Señor te habla y te da una palabra, pero Dios no quiere que dependas de la profecía. Dios quiere que dependas de lo que Él está haciendo en ti, de lo que Él ya te dijo, y que caminemos firmes, porque esa es parte de la confianza. Hay un quinto elemento que el Señor nos dio y dice confianza. ¿Y sabes qué es la confianza? Es reposo, y eso lo vamos a ver con la bendición del Señor el próximo martes. Es esa confianza de saber que Dios ya lo hizo, Dios lo va a hacer. Haz tu parte, Dios va a hacer el resto. Yo no tengo por qué obligar a Dios a hacer las cosas cuando Él ya sabe lo que tiene que hacer. Por eso la palabra dice, y escucha esto, versículo 14, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Cuando Cristo muere, recuerda que eso es lo que al Señor se conoce, que Él era 100% hombre, 100% Dios. Cuando Él hace esto, era para quebrar el poder. Él era el Cordero perfecto, que no solamente fue inmolado, sino que fue presentado para que tú y yo tengamos una vida en abundancia. Cristo lo hizo todo. Cristo lo puso en bandeja de plata para que tú y yo lo disfrutemos, para que tú y yo aprendamos, para que tú y yo llevamos a otro a este mismo redil, a esta misma palabra. La Biblia establece y dice que Él murió. ¿Cuál era el objetivo? Para quebrar el yugo, para podrirlo, para romperlo. Por eso la palabra dice en Isaías, capítulo 10, versículo 27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Por eso es que como hijos de Dios no tenemos que estar atados más a la gracia del Santo Espíritu. No podemos estar atados a las circunstancias, no podemos estar atados al pecado, no podemos estar atados a los problemas, no podemos estar atados a la enfermedad, no podemos estar atados a que no se puede. Al contrario, Dios nos ha dado el poder para hacer y realizar, y en el nombre de Cristo Jesús se puede. Diga conmigo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, se puede. Porque Él quebró, el yugo de la muerte. ¿Sabes qué es la misma gente la que busca la muerte? Con sus decisiones, con sus sobresaltos. Es la misma persona. La misma Biblia dice que Él no quiere la muerte del impío, o Él no quiere la muerte del que muere. Él quiere que todos vivan y vivan en abundancia.
Pero muchas veces las decisiones de las personas son las que causan eso. El día de ayer yo veía una noticia que pasó cerca del desvío de San Juan Opico, donde se hacen unas carreras de moto clandestinas. El joven dice que se sentía aburrido y toma su moto, lleva a sus compañeros, agarra a alta velocidad en esa carretera y no se percató que en la vuelta se cruzó un carro que no sabía de lo que estaba pasando. ¿Y sabes qué? Hasta ahí llegó la vida de este joven. ¿Qué te estoy hablando? Son nuestras decisiones. Somos nosotros mismos los artífices que haya vida o que haya muerte. La revelación de la vida te tiene que caer en esta tarde y decir: Señor, yo voy a vivir y voy a vivir para cumplir tu propósito. No tengo por qué andar dándole cabida a pensamientos que no vienen conmigo, porque yo soy espíritu y el Espíritu Santo habita en mí y Él me quiere llevar para cosas grandes. Voy finalizando. Dice la Biblia, y esto es maravilloso. Versículo 15. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Tú no tienes que tenerle miedo a la muerte. Tú no tienes que estar esclavizado. Tú tienes que saber que tiene vida y vida en abundancia. Por esa razón es que Él tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por un hombre entró ¿el qué? La muerte. Y otro hombre la sacó. ¡Pum! Ya no hay razón de ser. Ya no tengo por qué estar. Y si voy a morir, tú vas a vivir los años que el Señor ha establecido. Y te voy a decir algo, son muchos. Porque la Biblia habla de 120 años. Pero si vas a estar en esta tierra, es para cumplir el propósito de Dios escrito en su palabra. Y no termina ahí, porque sigue diciendo: por lo tanto, versículo 17, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podía ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimiento y pruebas, puede ayudarnos cuando nosotros pasamos por esas pruebas. Qué lindo es el Señor. ¿Sabes qué nos dejó Él? Nos dejó un sacerdocio. Por eso es que no solamente nos dio gobernabilidad, no solamente nos dio autoridad, no solamente nos puso por encima de la muerte, no solamente nos hizo coherederos, nos trajo confianza, nos trajo vida, sino que también el Señor te dice en esta tarde: ¿sabes qué? Yo te entiendo cuando pasas por situaciones difíciles. ¿Y sabes qué? Te quiero explicar cómo funciona el mundo. Te quiero explicar cómo funciona la vida. ¿Para qué? Para que no sufras. Dios no quiere verte llorar de impotencia porque no sabes cómo resolver X o Y problema. Dios no quiere verte que tú estés sufriendo por un dolor. Dios no quiere verte que estés sufriendo por una situación que no puedes alcanzar. Cuando dice: te he dejado escrito en mi palabra, todo lo puedes en Cristo que nos fortalece. Amada del Señor, esa salvación es tan grande que no solamente te libró de las garras del infierno, sino que también nos va a llevar a una vida eterna y nos ha dado todo lo que ya te mencioné. Nos dio gobernabilidad, nos dio autoridad, nos puso por encima de la muerte, nos hizo coherederos de la gracia, nos dio confianza, nos dio vida y sobre todo, dice el Señor, te doy ayuda para que salgas adelante en cualquier situación. A Él sea la gloria. Padre, esta tarde yo quiero orar por todos aquellos que no conocían qué tan grande es la salvación y que, por cierto, incluye bendición. Señor, oro para que cada corazón opacado, triste, desanimado sea levantado en el nombre de Cristo Jesús. Y que seas tú, Señor, obrando con poder, con autoridad. Gracias por cada milagro. Gracias por cada puerta abierta. Gracias por cada familia restaurada. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo y harás en nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro Rey, Señor y Salvador. Así se ha dicho.
así es hecho para honra y gloria del Padre. Amén y amén. La gloria y la honra sea para el Señor siempre.